secretario de prensa de CAME, Pedro Cascales. Pedro, Gustavo Idoyaga, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo te trata la pandemia? A ver, Pedro, que no te podemos tener en el piso. Bueno, ocupado, aunque parezca mentira, uno trabaja más a veces desde la casa que en una oficina porque no hay tiempo, digamos. Uno arranca temprano y el reloj se para y a la noche todavía sigue trabajando. Así que la realidad es que bastante ocupado, lo cual no quiere decir que mucho más productivo porque los negocios han caído, la actividad cayó, por su producto de lo que todos sabemos, Sí. pero bastante ocupado, Gustavo. Bueno, a ver, hablemos un poco de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, ¿no? Hablemos un poco, bueno, ¿cómo estás viendo? A ver, sabemos que, a ver, hay sectores que sufrieron menos que otros, el sector alimenticio, el sector que está vinculado con la salud, obviamente hay mayor demanda, aunque hubo también caídas por distintos motivos, pero vamos específicamente, ¿cuáles son los sectores que dentro de la CAME consideras que tuvieron una situación más grave? Textiles, me imagino, industria del calzado, ¿cómo lo estás viendo vos? Sí, hay un sector que es de servicios, básicamente, que también agrupa, que es el de turismo, y toda la cadena que tiene que ver con el turismo, todo lo que es gastronomía, transporte de pasajeros, Sí, hotelería y agencia de turismo. Ese sector, evidentemente, tenía una caída enorme porque incluso cayó desde antes de que ellos arrancaron antes con esta especie de cuarentena. sí, Y bueno, están sufriendo una situación muy delicada, más allá que algún sector puede tener algún tipo de apertura, como el de la gastronomía con delivery, pero el grueso está muy afectado. Pues obviamente los sectores que mencionaste vos, Gustavo, todo lo que tiene que ver con calzado, marroquinería, indumentaria, han tenido caídas del orden del 65-70% con respecto al año pasado, que había sido un año muy bajo, te acordarás, sí, con obvio. lo cual una caída importante. Algunos se han podido convertir parcialmente, por ejemplo, lo que es indumentaria, algunos han empezado a fabricar, por ejemplo, fabricantes de medias empiezan a fabricar barbijos Ujú. y camisolines, los fabricantes de prendas de vestir, etcétera. Pero bueno, evidentemente que tiene una caída fuerte. En el interior del país se notó una recuperación, pero es una recuperación que todavía no compensa las caídas que teníamos en los niveles de pandemia. Sí. Y Sí, te hago una sí, consulta, Pedro. O sea, acá nos está haciendo una descripción de los sectores, quiénes se vieron más perjudicados, quiénes se vieron, de alguna manera, sí que lo podemos llamar así, beneficiados. Pero me parece importante retomar cuando vos dijiste algo, hay sectores que venían mal, porque uno cuando hace una lectura fría dice, bueno, en el mundo hay caída del PBI en todos los países, Italia, España, Alemania, etcétera, ¿no? Salvo aparentemente China, hay caída del PBI, nuestro país obviamente se suma a la misma tendencia y vos desde lo micro nos está diciendo, Gustavo, estos son los sectores que peor están. Bueno, dentro de este esquema, algunos venían mal de antes y esto fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? sí, así es, Gustavo. La realidad es que los últimos 2 años, los gobiernos anteriores fueron muy duros. Los anteriores también, pero los últimos dos fueron particularmente difíciles. Tasa de interés del orden del 70 al 100% anual. Sí. Eso nos generó, perdón, Sí, el tema de las tasas de interés realmente eran confiscatorias, ¿no? claro, la tasa de interés generó una situación muy difícil. Y bueno, ese ahorro financiero se traduce también en un ahorro productivo. Y eso es lo que estamos hoy la mayoría de las pymes sufriendo. Un coletazo de 2 años muy duros que se agrava con la cuarentena obligatoria, que bueno, esto es algo que es mundial, no es argentino, pero que evidentemente a nosotros nos afecta mucho. Ahora, yo te hago una pregunta y ahora empezamos a seguir hablando de cada uno de los sectores, el tema de la pospandemia. Pero sabemos que hay sectores que independientemente de que se abra la actividad, que va a ser un alivio, la gente va a seguir todavía con una actitud defensiva en cuidarse y no consumir, ¿no? Sí, evidentemente el consumo se manifestó en un 20% mínimo más bajo que lo que veníamos haciendo en el interior.
Hay lugares que cayó casi 50, Sí, porque la gente retrae y está un poquito más conservando un poco el poco efectivo que pueda tener, lo guarda por temor a que va a ser mañana, ¿no? Por claro. supuesto. También hay una realidad, mucha gente estaba con deudas de tarjetas, y las tarjetas ya venían sobrecargadas, entonces hay un amesetamiento de consumo a un nivel bastante bajo, Ujú. pero por otro lado también hay un consumo reprimido que en el momento que esto se normalice, probablemente ese consumo, digamos, tenga una recuperación mayor, tal vez cuando la gente empiece a salir, porque la gente hay muchos rubros que no gastó y hay cosas que va a tener que seguramente que cambiar o que comprar. Entonces esa podría ser la buena vía dentro de la situación grave que tenemos hoy. Gustavo, el problema hoy es básicamente cómo hacemos para sostener la mayor cantidad de pymes que puedan tratar este bache que estamos pasando para que después pueda mantener el empleo, porque la pyme es el 70% del empleo. Claro. Entonces, logrando eso, logrando sostener el empleo, probablemente mucho del consumo que se perdió se vuelva a recuperar. Ujú. Lo que hay que tratar de hacer en este momento para nosotros de CAME es asistir a las pymes para llegar a la orilla, básicamente. Y nosotros creemos que no estamos tan lejos en la medida que la cuarentena obligatoria empieza a normalizar. Pero también acá hay que decir una realidad, los bancos que han sido de los sectores que más han ganado en la Argentina, tal vez el que más ganó en los últimos años y sigue ganando, también va a tener que poner el hombro en esto y va a tener que ayudar a las pymes a refinanciar sus pasivos, Vos te porque de referís otra al manera, sector financiero, ¿no? exactamente, Gustavo, si Ahora, no va a ser un disculpa, salón te de hago, te plomo. hago una pregunta ahí que me interesa. Por un lado, el gobierno con los ATP, por otro lado, digamos, si de pronto en CAME tienen supermercados y demás, el gobierno ayuda a la población con el IFE para que no se produzca una caída en la compra. Nos comentaba hace un rato una periodista especialista en consumo que los cordobeses, los supermercadistas, estaban preocupados para que se otorgue el tercer IFE, porque si no tenían miedo que se le caiga el consumo en los supermercados de Córdoba. Bueno, dentro de este parámetro, ¿no? Dentro de este parámetro relacionado con el consumo. Ahora vos lo ataste con el tema del sistema financiero. ¿Qué es lo que está pasando con las empresas? ¿Ves que muchas pueden entrar en concurso preventivo? ¿Vos ves que muchas después de este proceso van a pedir un acuerdo privado para poder refinanciar sus deudas? ¿Qué es la inquietud que le llega a todos ustedes? Sí, sí, esta es Gustavo, la cantidad de pymes que pueden concursar con pymes o pymes concursadas que pueden llegar a quebrar es algo que nos preocupa mucho en CAME. En ese sentido, entiendo que hay más de un proyecto, pero hay uno muy interesante de la diputada Camaño, un proyecto justamente para tratar de evitar, parece que pasó en el 2001, una catarata de quiebras y de concursos que después puedan derivar en quiebras, y lo que están proponiendo y que nosotros que es acertado es dar un periodo de al menos 8 meses de tiempo como para que no se produzcan remates, ejecuciones o pedidos de quiebras y que las empresas concursadas tengan un año más de periodo de gracia, O de tal sea, manera de poder esperar el tema de remates, ejecuciones y pedido de quiebra. de tratar de postergarlo para que las pymes puedan rehacer su caja, rehacer Claro, su sí, obvio. negocio Y y con eso tienen negociarlo, ¿no? capacidad de Porque, pago. claro, porque vos pensás que hoy en día para una pyme que tal vez patrimonialmente puede ser solvente, quiere decir, puede tener patrimonio, puede tener bienes, puede tener inmuebles, puede tener activos, pero no puede liquidar de la noche a la mañana para pagar sus compromisos Obvio, acumulados. o tiene máquinas paradas que si las reactiva o la vende y le pagan una suma determinada y si reactiva la producción le genera mucho más flujo de fondos que vender la máquina, ¿no es cierto? Totalmente. Por eso creo que se impone, la realidad va a imponer este tipo de proyectos donde de alguna manera se haga una salida gradual de esta cuarentena y bueno, y se permita un acuerdo de tiempo para que las pymes que están más comprometidas no cierren, tengan que liquidar o mal vender
o incluso no poder ver directamente algunos activos o no poder generar el flujo de necesarios para poder cubrir sus compromisos. Yo creo que eso es una buena iniciativa, de CAME la vamos a apoyar. Bien. Y ojalá bueno, que eso permita una salida un poco más gradual, porque en algún momento esto va a terminar y cuando termine la economía debería tender a recuperarse, Claro. pero lo único que hace falta es un puente para llegar a ese momento. Sí, las empresas tienen que estar de pie, porque si no están de pie no van a poder empezar a caminar y a trotar después. Pedro, un tema que me ocupa, porque uno lo hace separadamente y vos lo manejás orgánicamente a través de CAME. Le pregunto a muchos que son locatarios, ¿y qué pasa con, por ejemplo, con el alquiler de tu negocio o con el alquiler de tu fábrica? Además, algunos han logrado negociar con los propietarios. Otros que se mantuvieron una postura muy dura, terminamos viendo en las calles el cartel de que se alquila y no se alquila más nada. ¿Qué inquietud tenés vos, por ejemplo, con aquellos que son locatarios, discúlpame? Sí, realmente es un problema muy serio porque sin ventas es difícil pagar los alquileres. Para el propietario del inmueble, lo peor que le puede pasar porque tiene gastos fijos que también es muy difícil de cubrir. Claro. Nosotros, la alquilación hoy lo único que te permite es que no te van a desalojar, pero no te resuelve el problema. Claro. Lo que se hacen son negociaciones entre las partes. La realidad es que lo ideal acá, porque también del otro lado el propietario es un pequeño ahorrista, no siempre, pero a veces es alguien que también depende de eso para tener una renta con la cual vive o completa su ingreso. Entonces, lo ideal acá sería que los bancos, y no solo para los alquileres, también para las expensas atrasadas, que son muchas, sí, pudieran generar alguna línea de financiación a una tasa baja para cubrir este bache de alquileres y expensas atrasadas, porque la realidad es que si no le estás planteando un problema a ambas partes, ¿no? Y depende de la posición de fuerza que tenga uno y otro para que uno afloje o no afloje, ¿no? En la negociación. Entonces, es un problema serio el que estás planteando, Gustavo, el tema de los alquileres, que le agrego el tema de las expensas, que hoy a veces son tan importantes como los alquileres. Bueno, las expensas también, las expensas se ejecutan. Yo he visto casos, bueno, ahora, pero por no pagar expensas de pedido de remate. Por eso el tema de las expensas también tienen un carácter muy importante cuando alguien se atrasa y que se genera una empresa que de pronto tenga un pedido de remate porque no pagó las expensas, porque no pudo pagarla. Claro, obviamente. Por eso digo que expensas, hoy una expensa en una oficina puede estar entre 20 y 40 mil pesos, que es una oficina de 100, 200 metros cuadrados, ¿no? Claro. Un local también tiene expensas altas. Sí. Y los alquileres también son muy altos. Un local, para que tengas una idea, en Santa Fe, ahí y Juan B. Justo, un local de 80 metros cuadrados, puede estar en 80 mil, 90 mil pesos de alquiler. Entonces, en 3, 4 meses de no vender, se te hace un número muy grande de atraso. Obvio. Entonces, ese es un punto que nosotros creemos que va a tener que existir algún tipo de medida. Algunos han negociado, pero hay un universo muy grande. Ustedes es un problema muy serio también el que plantear. Sí, yo sé que algunos locadores, a ver, ¿cómo puedo llamarlo? Han hecho empatía y bueno, condonaron parte del monto, otros refinanciaron, pero bueno, debe ser un proceso de negociación bastante complejo para el locatario y también para el locador, porque el locador dice, bueno, tengo gastos de la propiedad, y por otro lado es, si se me va el inquilino, si se me va la empresa que alquila, lo voy a tener vacío durante muchos meses y yo me voy a tener que hacer cargo de las expensas, ¿no? Así es. Hoy un local vacío o una fábrica vacía o una oficina vacía, no menos de un año que va a ser difícil que lo vuelvas a alquilar. Totalmente. Bueno, Pedro, desde ya te agradezco mucho la comunicación telefónica para que nos marques un panorama, lo que está ocurriendo el día de hoy con, todos los empresarios que están agrupados en la CAME. Nuevamente te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Saludos a todos. Hasta luego.